actividad en esta página, por favor. ¿Dónde va? Déjale que ande caminando, Daniela. Ponte a trabajar tú. ¿Quiénes ya terminaron esta actividad de primer año? Yo. ¿Todos? No has terminado. ¿Qué es lo que vas a hacer, Mireya? ¿No sabes qué es lo que vas a hacer? Dice, dibuja las canicas. Aquí te está indicando cuántas canicas hay aquí. ¿Qué número es este? Ok, hay 4 canicas. Acá te dice, ¿qué número? 10. Vas a dibujar 10 canicas. ¿Está bien? Ándale, pues póngase a hacer este trabajo. Usted también. ¿Ya terminaste? De este lado nada más. A ver, con segundo, ¿dónde nos quedamos en el libro de matemáticas? Rapidito. Ya terminamos el trabajo. A ver, aquí abajo hay un error para todos, ¿no? En esta parte de aquí de esta actividad, Gladys, léeme por favor esta. Ahí, Gladys, ahí no podemos. Queremos ver a ver si están bien lo que hicieron. Si me están trabajando, guarden silencio, por favor. Daniela, deja a tu hermana. Ponte a trabajar. Ya, Gladys. El número 546 alguien se equivocó. Revisa las dibujadas Los dibujos. y escribe bien y por qué se equivocó. Bueno, aquí nos dan 4 aciertos o inciertos que son respuestas incorrectas, ¿no? ¿Cuáles de estos es incorrecto? Me pusieron uno que todos están bien, yo no veo a estos, yo no veo a estos 4 que estén bien. 2 están mal. Esta acta de entrega viene estipulado todos los movimientos de dinero, sobre todo, que se dejan en el momento en que yo salgo de la escuela. ¿Sí? Por aquí vienen de testigos 2 personas, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia y la tesorera de la Asociación de Padres de Familia, que es Goyita y Dora, que ellas estuvieron presentes en el momento en que se entregó el informe con la maestra, ¿no? Maestra, pues, en Asociación de Padres de Familia quedó un total de 517.30 pesos, ¿sí? Que es el total con el que la maestra va a empezar a trabajar con ustedes, con los padres de familia, ¿sí? Les voy a pedir de igual manera, así como tuvieron el apoyo para conmigo en las actividades, sigan teniéndolo con la maestra Alejandra, porque no se trata aquí de que si era el maestro Saúl, o era la maestra Alejandra, o que era la maestra Carmen. Aquí no estamos apoyando a decir a la persona, estamos apoyando a las actividades que van a dejar algo para beneficio de la escuela, ¿sí? Por eso vamos a seguir apoyando a la maestra Alejandra, porque queremos realizar y seguir haciendo cosas buenas para la escuela y a la vez que van a tener sus hijos algo mejor, ¿verdad? En cuanto a los ingresos propios, en junio se quedó un saldo de 8,000 y feria de pesos, ¿sí? Nosotros iniciamos en septiembre con esa cantidad por el gran gasto que hicimos con lo de la fachada de la escuela, ¿verdad? Entonces, ahora que me fui en diciembre, le dejo a la maestra un total de 2,068.24.